bien, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este nuevo día. Papito lindo, te damos muchas gracias por este regalo extraordinario de poder disfrutar este día, de poder, Señor, declarar lo que tu palabra dice. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús, como siempre sueles hacerlo. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza basado en Mateo capítulo 15, del versículo 21 hasta el 28, una historia extraordinaria que ya estamos estudiando los detalles. Ya hicimos una introducción y ya vamos a entrar directamente a la historia, qué fue lo que aconteció, qué es lo que se dice aquí. Y el tema es lo que la fe de una mamá puede hacer. Cada detalle que la Biblia nos regala, pues indudablemente tiene una riqueza enorme para nosotros, que debe ser aplicado en nuestro diario vivir. Mateo capítulo 15, versículo 21, aprendimos un primer principio, el versículo 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22, he aquí una mujer cananea había salido de aquella región, y dice el texto, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hasta ahí estuvimos estudiando, y estamos estudiando el primer principio, porque Dios nos da detalles de esta nacionalidad de esta mujer. ¿Qué sentido espiritual podemos aprender aquí? Cuando ayer estábamos hablando que era una mujer de nacionalidad cananea, y esto habla de que las mujeres en el Antiguo Testamento no tenían derechos hereditarios. De alguna manera la mujer era muy marginada, y los judíos la consideraban, al ser de otra cultura, era considerada pagana. Y aquí Dios, a través de esta enseñanza, nos está mostrando que Dios no hace acepción de personas. Si eres mujer, si eres hombre, eres atendido y escuchado por nuestro Dios. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque los seres humanos acostumbramos mucho, y yo uso un término que es uniformar a Dios. Es decir, yo quiero que Dios obre de la manera que yo pienso, como yo quiero y como debe de ser. Y a raíz de esa calidad de pensamientos, o de esos pensamientos que la gente misma genera, salen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque para un judío como Pedro, para Pedro Dios no podía hablarle a un pagano. Para Pedro Dios no puede escuchar la oración de un pagano que no fuese judío. Para Pedro, dice la Biblia que Pedro era hasta pecado y abominable sentarse a comer con un extranjero. Entonces note la mentalidad que él tenía, que Dios tuvo que derrumbarle ese concepto. Usted no ve que hay personas que dicen: ay, esa persona está mala, esa persona no tiene ni perdón de Dios. O sea, ¿cómo alguien se atreve a decir que esa persona no tiene perdón de Dios? Yo sé que hay cosas feas, grotescas, que un ser humano puede hacer, pero yo no puedo decir que no tiene perdón de Dios, porque si la persona se arrepiente, aunque a mí me cueste perdonarle, Dios le va a perdonar. Entonces yo no puedo decir, no, es que Dios no le puede perdonar a esa persona. ¿Cómo Dios va a usar una persona así? Le doy ese ejemplo, así pensaba Pedro. Mira lo que dice Hechos, y estamos estudiando la historia de Hechos para que usted vea cómo Dios le derrumba la mentalidad
a personas que están en esta manera. Es decir, nosotros muchas veces por los conceptos que tenemos cerramos el reino de los cielos. Nos volvemos como administradores de la gracia de Dios. Nosotros pedimos gracia, pedimos misericordia, pero para otorgarla a otros nos volvemos como los dueños de la gracia. Es que Dios no puede usar a esa persona, es que Dios no puede responderle un milagro a esa persona, porque esa persona es pagana. Mire cómo hace. La Biblia registra que Dios escuchó la oración de Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio era gentil. Y Dios le trajo visión, Dios le dio revelación, porque es que Él es Dios, Él hace como quiere. Entonces, cuando tú sabes eso, te da a ti un panorama enorme de saber que aunque te sientas marginado por los demás, rechazado por los demás, que aunque tengas un pasado grotesco, feo, y que la gente trate de cerrarte el reino de los cielos, la Biblia registra que Dios también puede escuchar tu oración. Mira cómo Dios le concede el milagro a esta mujer que no tenía derechos hereditarios, que era de otra nacionalidad, que no dice la palabra, que al no ser judía no era ciudadana del reino de la ciudadanía de Israel y estaba alejada de los pactos de Dios. Y en la historia que estamos leyendo, yo le voy a mostrar que el mismo Jesús lo dijo. Mire lo que dice esta historia. Y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como uno inmundo. Estoy leyendo Hechos 10:28 en adelante. Vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le dice Pedro a Cornelio. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Oiga, qué tremendo esto. Note lo que Dios le tuvo que revelar a Pedro para que él pudiera entender que Dios también escucha a los Cornelios. Hay muchos Cornelios por el mundo que oran a Dios, que también dan limosnas o ofrendan, y que no solo la oración y lo que hacen será recordado, dice la Biblia, que el ángel le dijo: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En otras palabras, Dios le estaba derrumbando a Pedro ese paradigma y diciéndole: puede haber una persona muy rechazada, muy menospreciada, sea mujer o sea hombre, sea aislada, pero Dios también le escucha su oración. ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios no puede escuchar a esta persona? Pero así somos. Nos queremos como adueñar del reino de los cielos. Y ahí es donde Pedro dijo: ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. No, Él se agrada como se está agradando de esta mujer, que era cananea, que no tenía derechos hereditarios. Pero sin embargo, Dios está a punto de hacerle el milagro a una mujer que decidió orar,
clamarle a Dios sin importar si pertenecía a los judíos o no, sin importar si la rechazaban o no, si tenía ciudadanía o no, ella clamó. Y yo no sé cuánta gente te ha rechazado a ti. Así que eso te tiene que alentar para decirte, y hay un mensaje de parte de Dios extraordinario para ti. Mientras muchos juzgan y cierran el reino de los cielos, Dios lo abre a tu favor. Así que habla, grita, pide por tu milagro que va a venir. Versículo 22, la parte B del versículo nos da otra enseñanza. Era una mujer que gritaba desesperada diciendo: Señor, Hijo de David. La pregunta que vamos a hacerle a este texto: ¿por qué esta mujer llama a Jesús Hijo de David? ¿A qué se refiere esta declaración? La respuesta es la siguiente. Indudablemente hay que conocer un poco de la historia bíblica y de las promesas. Es porque Cristo el Mesías es el cumplimiento de lo que se le prometió a David, de que su linaje continuaría en el trono para siempre, incluso después de muerto. La Biblia habla de la simiente de David. Jesús es el Mesías prometido. Usted puede buscar en Mateo capítulo 1, nos comprueba de que Jesús en su humanidad era descendiente directo de David. Por eso dijo que su trono sería para siempre. Por eso, cuando la Biblia se refiere a Cristo como Hijo de David, como lo mencionó esta mujer, es porque obviamente estaba haciendo referencia a ese título mesiánico. Esta mujer estaba gritando un título mesiánico, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Y es muy revelador que esta mujer dijera y gritaba, porque la Biblia dice que ella gritaba desesperada diciendo: Jesús, Hijo de David. O sea, esta mujer estaba diciendo: reconozco tu linaje, sé que eres el Mesías prometido. Escucha esto. Aunque ella no tenía ciudadanía judía y estaba alejada de las promesas, pero sabía que a quien le estaba pidiendo era el Mesías, era el prometido, era el correcto, era el único, el que tenía poder para liberarla y darle la sanidad. Así que esto nos enseña que no importa lo que tú estés siendo rechazada, tú estás pidiéndole a la persona correcta. Y cuando tú le estás gritando a la persona correcta, no importa lo que veas, no importa cuánto se demore tu milagro, sigue gritando, porque estás gritando y pidiendo misericordia al correcto, a la persona correcta que puede traerte tu milagro. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.